Y no dejes que te engañe su apodo ni su aspecto. Esto no es un gatito, esto es un león. Viene Gatito con la guardia cerrada, lo fue cazando y ¡boom! Derechazo mortal y pone al campeón a dormir boca arriba en la lona. Para nosotros y para muchos este fue el knockout del año y vaya manera de recibir el mes de noviembre. Esto pasó este sábado 4 de noviembre. Este knockout le dio la vuelta al mundo por su dramatismo y por su significado. El mexicano Gatito Curiel dejó completamente desconectado y humillado al campeón mini mosca por la FIB, al sudafricano Sivenati Nonchinga. Un brutal derechazo lo mandó a besar la lona en el segundo round. Pelea por el campeonato. No le duró ni para el arranque el campeón sudafricano mini mosca de la FIB. La prensa internacional alabando, elogiando, hablando muy bien del Gatito Curiel. Y regálame un like si viste este pleitazo o escuchaste de este knockout. Yo creo que a estas alturas ya lo habrás escuchado, ya que este knockout le dio la vuelta al mundo. Y ahora el Gatito Curiel simplemente está en el nivel del superestrellato. Desde el inicio del combate el Gatito se mantuvo muy bien parado, midiendo las distancias y muy inteligente, usando muy bien el jab para marcar las distancias. Fue cortando muy bien el ring, tuvo mucha falta de respeto a pesar de que se vio que el primer round era de estudio para el Gatito. Sin embargo, no lo era para nada para el sudafricano, quien parecía no traer ninguna estrategia, carente de idea el sudafricano ante el mexicano. Y eso sí, señores, hay que decirlo. El ex campeón mini mosca de la FIB, Sivenati Nonchinga, se le vio apático y sin ideas, inclusive espantado. Algo que Gatito Curiel leyó y supo descifrar desde los primeros minutos. Y decidió dar los ataques más duros para el segundo round. No se guardó nada, prácticamente salió a golpear al campeón como si realmente lo odiara de muerte, como si el Gatito Curiel lo quisiera matar. Yo en lo personal disfruté mucho de esta joya de pelea y les pido que le pongamos un ojo al Gatito Curiel, que de gatito no tiene nada. Esto es un león. ¿Por qué? ¿Qué sigue con el Gatito ahora que es campeón? Pues el camino más lógico para Curiel, lo más lógico y lo que todos queremos ver es que se vaya a lo grande, que se deje de cosas, que se vaya a lo grande, que no quiera hacer dinero, que vaya por un legado y aproveche este super momento que está atravesando, que se vaya hasta Japón y que noquee al campeón mini mosca de la WC y de la WA, el temible The Amazing Boy, la bomba japonesa, el rapidísimo y mañosísimo Kenshiro Teraji. Este es el camino a convertirse en ídolo inmortal y ser de la altura de un Chiquita González o de un Finito López. Tienes que buscar los pleitos en Japón. Si este pleito no se da pronto, pues tampoco es el fin del mundo. No pasa nada, mi respetable público. No pasa nada porque aún podría pelear con Masamichi Yabuki, quien está rankeado como el número 2 internacional, justo debajo del campeón Kenshiro Teraji. Pero mucho ojo, respetable público, este japonés, a pesar de ser el número 2 en el ranking internacional mini mosca, es más peligroso que el mismo Kenshiro Teraji, ya que de 15 peleas que ha tenido ha noqueado a 14 boxeadores. A casi todos, solamente un cristiano le sobrevivió. Tiene un 93.33% de efectividad noqueadora, mucho más que el campeón Teraji, quien ama llevarse las peleas a la distancia y aniquilar a sus rivales por puntos, propio de un estilista. Masamichi Yabuki, en cambio, es un lobo de 31 años, fajador, que le gusta el choque y no ser respetable público quien pegue más duro, si el japonés o el mexicano. Pero en cuanto a nosotros, los amantes del boxeo, ganaríamos mucho más viendo este espectáculo, aunque lo que más le conviene al Gatito es irse directo a lo grande y buscar la unificación con Kenshiro Teraji, y eso lo haría millonario y sería brutal para su currículum. Esa pelea sería obviamente en Japón, porque ni en sueños el campeón japonés va a salir de su país a exponer a que le quiten su título, porque si sale se lo van a quitar. Esta pelea tendría el nivel de dificultad más alto que se puede esperar: público hostil, jueces en contra, pesos no respetados, incomodidades, faltas de respeto durante la estadía. Ya sabemos a lo que el mexicano se expone al pelear en cualquier parte de Asia, no solamente en Japón. Es muy difícil, pero también el público japonés, como dijo la Chiquita González, cuando uno se lo sabe ganar, son infinitamente agradecidos con los guerreros y se convierten en fans al final, ya que por su propia cultura, donde la raíz es el honor en combate, el estilo mexicano encaja muy bien con los ideales guerreros japoneses y ellos respetan a los guerreros.
pero eso no quiere decir que vayan a descuidar a los suyos para rendir pleitesía a los nuestros, eso jamás pasará. Por eso esta pelea representa el santo grial para el gatito en este momento, y todos los que conocemos algo de este deporte estaremos listos para disfrutar de este par de peleas que se llevarán a cabo sí o sí. Como último punto de este análisis, quiero decirles que siguiendo la carrera del gatito, uno se da cuenta que este boxeador no está acostumbrado a salir de México. Todas sus peleas hasta ahora habían sido en México. Su récord de 24 peleas ganadas, 5 por nocaut, nos dicen mucho de que este boxeador ha ido trabajando en su pegada poco a poco, y esta pelea lo dice todo. Gatito tiene 4 derrotas y todas ellas ante mexicanos y por decisión. Al gatito no lo noquean, tiene una mandíbula de granito, y eso nos gusta mucho porque puede resistir los embates de cualquiera de los dos japoneses que te estoy mencionando. Mi opinión personal es que el gatito en este momento tiene todos los atributos, tiene todos los argumentos para convertirse en el verdadero mandamás de la división de los Super Mosca. Gatito que vaya a Japón, que derrote a esos dos samuráis, y entonces estaremos hablando de otro salón de la fama para México. Regálame un like y escríbeme en la cajita de comentarios tu opinión, los leemos a todos. Vaya tremendo knockout del gatito. Para muchos, incluyéndome a mí y al tío Richie, este fue el knockout del año por lo que significa. Enhorabuena y felicidades al campeón, felicidades a México. México cerró este fin de semana pasado con 8 campeones de boxeo en el terreno varonil, tras la coronación de Adrián el Gatito Curiel. Y los campeones son Canelo, Vaquero, Venado, Rey Vargas, Peque Santiago, Gallo Estrada, Rey Vargas y ahora el Gatito. Gatito Curiel, una muy grata sorpresa, un joven que llena a México de orgullo, que cubre de gloria a su familia y que es un verdadero ejemplo de superación. Su triunfo fue de ley, ya que esta fue la primera vez que sale a pelear fuera de casa, y lo hizo de una manera brutal, sin dejar ninguna sola duda, acabando con el campeón del mundo en tan solo 2 rounds. Yo no estoy de acuerdo con esos youtubers que dicen que agarraron al campeón mal parado. El Gatito es de los boxeadores que mi hermano y yo hemos seguido desde antes de que se hablara de ellos, porque nos gusta mucho su técnica y su empuje, su resistencia, su corazón. Se nos hace un peleador muy completo, solamente equiparable en habilidad con el campeón japonés Kenshiro Teraji en su división, claramente. El japonés Kenshiro Teraji tampoco es para nada invencible, ya lo ha noqueado y fue otro japonés. Alguien con buena técnica, que conecte duro, le va a arrebatar esos cinturones tarde o temprano. ¿Y quién mejor que sea el Gatito? ¿Y qué podemos decir acerca del sudafricano Sivenati? Pues que traía un buen récord, estaba invicto, era un digno campeón, traía 12 peleas ganadas y había noqueado a 9 hombres. Tenía la misma edad que el Gatito, 24 años, no es ningún bulto ni ningún improvisado. Este campeón estaba para cosas grandes, y digo que estaba porque después de haber perdido de esta manera, su carrera está arruinada prácticamente desde este momento. Este boxeador ya no lo veremos en estelares ni coestelares nunca más. Así de cruel es este negocio de la dulce ciencia, y les agradecemos su atención. Gracias por llegar hasta el final del video. Escríbeme por favor tu comentario, tu opinión. Quiero saber qué opinas del Gatito como boxeador, qué opinas de su estilo. ¿Te llenó el ojo esta pelea? ¿Te gustó? ¿La viste? ¿Crees que se la dejaron facilita? Escríbeme tu opinión aquí en la cajita de comentarios, ya saben que los leemos a todos y con mucho gusto. Richie, muchas gracias por acompañarme a todas partes, por tu apoyo, por tu amistad. Te mando un abrazo, mi hermano. Gracias por compartirme tu espacio, y nos vemos en el próximo video, porque si Dios quiere voy a platicar en el próximo video de Manny Pacquiao contra Gervonta Davis, la pelea que desgraciadamente sí vamos a ver este 2024. Por desgracia, porque Gervonta Davis quiere renunciar al boxeo y Manny Pacquiao no está en sus mejores condiciones. Manny Pacquiao aparentemente está en quiebra, según Floyd Mayweather, y esta noticia de que Gervonta Davis se retira va a sacudir al mundo del boxeo. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog.
Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.